Hola a todos y bienvenidos a este video podcast. En primer lugar, quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué tan difícil creen que es aprender sobre enseñanza en la universidad y enfrentarse a un salón de clases real? Un cafecito para hablar mejor. Bueno, antes de realizar mis prácticas docentes, pensaba que tenía una idea bastante clara de lo que significaba ser profesora. Pues había estudiado metodologías, había hecho planeaciones, había implementado diferentes estrategias de enseñanza, manejo del aula y muchos otros conceptos relacionados con la educación. Sin embargo, después de completar las prácticas en el colegio, en el liceo Howard Gardner, entendí que la realidad del aula tiene diferentes matices que solo pueden descubrirse a través de la experiencia. Y hoy, en este capítulo de nuestro video podcast, quiero compartirles a ustedes mi experiencia, los desafíos que enfrenté y sobre todo el impacto que tuvieron estas prácticas en mi formación como futura docente. Bueno, para ponernos un poquito más en contexto, mi proceso de práctica se llevó a cabo en el liceo Howard Gardner, una institución privada ubicada en Soacha. Durante este tiempo tuve la oportunidad de intervenir en diferentes grados de primaria, ya que el colegio solo tiene primaria. Intervení en grado primero, grado tercero, cuarto y grado quinto. Desde el inicio, trabajar con varios grados representó una experiencia enriquecedora porque cada grupo tiene características completamente distintas. Porque los estudiantes más pequeños requerían mayor acompañamiento, actividades dinámicas y explicaciones mucho más sencillas, mientras que los estudiantes de grados superiores mostraban otras necesidades e intereses. Recuerdo perfectamente los nervios del primer día, pues aunque ya había intervenido en otras ocasiones, en otras instituciones, siempre se tienen nervios a la hora de llegar a algún lugar nuevo. Pues aunque había planeado actividades y tengo conocimientos teóricos, sentía mucha incertidumbre, la verdad. Como toda primera vez, sentía como si los estudiantes realmente iban a prestarme atención, si me iban a escuchar, si lograría que realmente se interesaran por mis clases, ya que al ver una joven, una practicante nueva, es como que, aunque como son niños pequeños, pues de cierta manera les genera cierta incertidumbre ver a alguien nuevo, o eso fue lo que yo noté en mis prácticas. Y algo muy importante es que con el paso de las semanas fui comprendiendo algo muy importante. Enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Ser docente implica observar, escuchar, adaptarse y comprender sobre todo a los estudiantes. Uno de los aspectos más positivos de mi experiencia en este lugar fue el ambiente humano dentro de la institución. Desde que llegué encontré personas muy amables y dispuestas obviamente a colaborar. Las otras docentes siempre mostraron una actitud acogedora y sobre todo respetuosa. Además, dentro del tiempo que estuve en esta institución hubo demasiadas actividades extracurriculares que hicieron la experiencia mucho más agradable, ya que esto de alguna manera nos visualiza más de nuestro enfoque, que es la pedagogía. Entonces esto fue algo muy enriquecedor para mí, mis prácticas en general. Por ejemplo, las jornadas especiales como las izadas de bandera, el día de la madre, el día del maestro, ese tipo de actividades que marcaron un antes y un después. Y recuerdo con mucho cariño que el día del profesor nos dieron a las practicantes, obviamente a las profesoras que trabajan ahí, un desayuno sorpresa. Ese día yo me sentía tan querida y fue algo muy, muy bonito
para, para mí. Pues aunque puede parecer un detalle sencillo, pero para quienes estamos realizando pues prácticas y aún estamos aprendiendo a desenvolvernos, y como tal no somos unas trabajadoras de ese lugar, el hecho de que te tengan en cuenta, créeme que es muy enriquecedor, la verdad. Más que enriquecedor, diría gratificante. Sin embargo, cuando pienso en los momentos más significativos de esta experiencia, pues no pienso como en actividades o eventos institucionales. Bueno, cabe aclarar que tuvieron un peso bastante importante, diría que un 50 a 60%. Hubo un estudiante de grado primero en particular que marcó como profundamente mi experiencia. Él era un niño muy curioso, participativo y lleno de preguntas. Siempre mostró un interés por aprender y tenía una energía muy, muy especial. Bueno, pues muchas veces cuando pensamos en educación hablamos de metodologías, recursos o resultados académicos, pero olvidamos por completo que el centro de todo son los estudiantes. A través de todos los estudiantes comprendí que cada niño tiene una personalidad única, una manera diferente de aprender, obviamente, y una forma particular de relacionarse con el mundo. De hecho, uno de los mayores impactos de las prácticas en mi formación como docente fue descubrir algo sobre mí misma. Soy una persona muy empática con los niños, algo que nunca imaginé. Bueno, antes de esta experiencia, no estaba completamente segura de qué población me gustaría enseñar en el futuro. Sin embargo, después de convivir con estudiantes de primaria, confirmé que disfruto trabajar con ellos, la verdad. Me gusta escuchar sus historias, responder sus preguntas y acompañarlos en sus procesos, obviamente, de aprendizaje. Y esta experiencia fortaleció mi vocación docente, ya que permitió visualizarme ejerciendo profesionalmente en contextos educativos similares. Dejémoslo ahí. Ahora bien, aunque las prácticas estuvieron llenas de momentos positivos, también enfrenté diversos desafíos. Y considero que precisamente esos desafíos fueron los que más contribuyeron a mi crecimiento profesional, la verdad. Bueno, uno de los primeros retos fue como tal la infraestructura de la institución. Algunos espacios eran reducidos y eso limitaba la implementación, obviamente, de ciertas actividades. Por ejemplo, en un grado, algunos grupos de estudiantes estaban ubicados muy cerca de otros debido al tamaño del salón, en filas con un espacio completamente reducido, lo cual debe ser muy incómodo pasar 6-7 horas tú sentado en un espacio tan reducido, sin ventilación alguna. Es un poco frustrante para tanto como los niños como para nosotros los docentes. Como futura docente me gusta diseñar actividades dinámicas en las que los estudiantes puedan interactuar, moverse y participar activamente. Sin embargo, las condiciones físicas del aula no siempre permitían desarrollar este tipo de actividades. Y bueno, esto me enseñó una lección muy importante. Un buen docente debe aprender a adaptarse al contexto. Pues ya que no siempre tendremos el aula ideal, los recursos ideales o las condiciones ideales. A veces debemos modificar nuestras estrategias para responder a la realidad que tenemos frente a nosotros. Hubo un cambio radical de spot, pero bueno, continuemos. Otro desafío importante fue la disponibilidad de recursos tecnológicos, ya que actualmente muchas estrategias pedagógicas involucran videos, presentaciones, plataformas digitales y recursos audiovisuales. Sin embargo, no todos los salones contaban con televisor o herramientas tecnológicas. En realidad, solo habían 2 de todos los grados que había. Esto significó
que debía utilizar herramientas alternativas, adaptar materiales y utilizar otros recursos para mantener obviamente el interés de los estudiantes. Aunque al principio lo percibí con una dificultad, posteriormente entendí que también era una oportunidad para desarrollar mi creatividad como docente. Un tercer desafío estuvo relacionado con el manejo del aula. Creo que muchos estudiantes de licenciatura imaginan que una buena planeación garantiza una buena clase. Sin embargo, durante las prácticas descubrí que la realidad es mucho más compleja. Pues bueno, ya que en varias ocasiones preparé actividades que parecían perfectas sobre el lesson plan, pero que no funcionaron exactamente como yo lo esperaba. Pues a veces los estudiantes estaban más inquietos de lo habitual. Yo iba los viernes, entonces imagínate el último día de la semana, cansados. Lo único que querían era aprender un tema de la manera tradicional. Estas experiencias me enseñaron que la flexibilidad es una de las habilidades más importantes para cualquier docente. También aprendí que el proceso de enseñanza no depende únicamente de la preparación académica, sino de la capacidad para tomar decisiones en tiempo real. Otro aspecto que me gustaría mencionar tiene que ver con el bienestar emocional del docente. Bueno, pues durante este proceso comprendí que somos seres humanos y que nuestras emociones pueden influir en nuestro desempeño profesional. Hubo momentos en los que situaciones personales afectaron mi nivel de energía o motivación. En esas ocasiones entendí la importancia de desarrollar herramientas que permitan mantener un equilibrio entre la vida personal y obviamente las responsabilidades académicas y laborales. No siempre es fácil, obviamente, pero es una habilidad necesaria que debemos desarrollar nosotros quienes trabajamos con otras personas. Además, descubrí aspectos que todavía debo mejorar, demasiado por mejorar. Por ejemplo, creo que puedo fortalecer mis habilidades de manejo de grupo, mi capacidad para comunicarme con mayor seguridad y la manera en que organizo algunas actividades. También pienso que podría dedicar aún más tiempo a la planeación y anticipar posibles dificultades antes de cada intervención. O sea, ir con un plan B, plan C, plan D y muchos más planes. Sin embargo, entiendo que el propósito de las prácticas no es demostrar perfección, sino aprender. Y precisamente por eso valoro tanto esta experiencia. Porque bueno, me permitió reconocer mis fortalezas, pero también identificar oportunidades de mejora. Si hoy tuviera que resumir el impacto de mis prácticas docentes en una sola idea, diría que transformaron mi comprensión de la enseñanza. Ahora la entiendo desde la experiencia, pues comprendí que enseñar implica mucho más que explicar un tema. Implica construir relaciones, generar confianza, resolver problemas, adaptarse constantemente y acompañar a los estudiantes en su proceso de crecimiento. También, la verdad, confirmé algo muy importante para mí. Quiero ser docente. Quizás en el futuro trabaje en contextos diferentes o instituciones distintas, claramente, pero esta experiencia me permitió reafirmar mi interés por la educación y por el trabajo con niños. Finalmente, me gustaría compartir un consejo para futuros practicantes. Que bueno, no sé si lo quieran o no tomar en cuenta con base a mi poca experiencia en este mundo. Mi consejo es que aprovechen cada momento, que participen obviamente activamente, que hagan preguntas, que observen con atención y sobre todo que den lo mejor de sí mismos. También les diría que disfruten el proceso. Las prácticas pueden generar nervios, cansancio e incertidumbre,
pero también ofrecen experiencias únicas que difícilmente se olvidan. Y sobre todo, les recordaría que cada estudiante que conozcan puede dejar una huella en su formación profesional y personal. Para finalizar este video podcast, puedo decir que estas prácticas estuvieron llenas de aprendizajes, desafíos, emociones y sobre todo de experiencias significativas. Pues me enseñaron sobre educación, sobre los estudiantes y también sobre mí misma. Gracias a esta práctica docente crecí como profesional, fortalecí mi vocación y comprendí mejor la responsabilidad que implica formar a otras personas. Y eso es todo, muchas gracias por escucharme, nos vemos en otro video, bye.